Hoy vamos a hablar de un proceso crucial en la historia del ser humano, un proceso en el que hubo luces y sombras, un punto sin retorno en la historia que sentó las bases del colonialismo y de la posterior globalización que vivimos hoy en día. Hoy en Historias Magnas vamos a hablar sobre la colonización y conquista de América. Para comprender los factores que llevaron a la Europa a llegar al Nuevo Mundo hay que entender la necesidad de las coronas europeas de incorporar nuevas fuentes de riqueza para solventar los enormes gastos de sus monarquías centralizadas y de la expansión demográfica. Los distintos reinos estaban como locos buscando rutas marítimas en una competición incesante que resultó en las grandes exploraciones geográficas llevadas a cabo durante el siglo XV. A esto hay que sumarle el progreso tecnológico que permitió la navegación oceánica. Estamos hablando, cómo no, de la brújula, el astrolabio o las carabelas. Cristóbal Colón, un navegante de orígenes inciertos y a día de hoy no se sabe si era español, genovés o de dónde narices era, intentó convencer a las monarquías europeas de que sería capaz de encontrar una ruta hacia navegando hacia el oeste, una idea que nacía de su concepción errónea del tamaño de la Tierra. Los monarcas portugueses, que desde tiempos de Enrique el Navegante tenían una idea bastante más realista, rechazaron la propuesta. Sin embargo, la reina Isabel de Castilla lo aceptó. Al fin y al cabo, Colón solo pedía unos pocos barcos y la corona española, o mejor dicho, castellana, tenía un excedente de soldados hambrientos de gloria forjados en la Reconquista, listos para plantar banderas a lo largo del mundo. La cuestión es que, como todos sabéis, se dio uno de los acontecimientos más fortuitos de la historia humana. Con sus 3 carabelas, el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América. Su pequeño grupo de castellanos desembarcó en una pequeña isla antillana bautizada con el nombre de La Española. Ellos pensaron que se encontraban en la famosa Zipango, región que suponían estaba situada en la región oriental asiática. Y la verdad es que la conquista de América por parte de España no fue tarea fácil, pero aún así, fue llevada a cabo a gran velocidad debido a distintas causas. En primer lugar, la superioridad técnica de los conquistadores, que contaban con armas de fuego, cañones, animales adiestrados, uno largo, etc. También fueron relevantes las luchas internas dentro de los grandes imperios incas y aztecas, que generaron potentes aliados para el imperio español. También fueron relevantes las luchas internas dentro de los grandes imperios incas y aztecas, que generaron potentes aliados para el imperio español. Por otra parte, la concepción mitológica que los americanos tenían hizo que los conquistadores fuesen considerados como deidades en muchos lugares y por supuesto, ellos se aprovecharon de esta situación. Sin embargo, es probable que las armas más mortales traídas por los españoles fuesen las enfermedades que contagiaban sin ser conscientes de ello. Pero bueno, hablemos de la conquista. Desde las Antillas, los españoles organizaron las expediciones al continente americano y su interés se centró en las áreas civilizadas, el imperio azteca y el imperio inca. La conquista de México en 1519 fue llevada a cabo por Hernán Cortés, el cual se internó en México y entró en Tenochtitlan, donde apresó al emperador azteca Moctezuma II. Por otra parte, Francisco Pizarro llevó a cabo la conquista de Perú, que se inició en el 1531. Aprovechando la guerra civil entre los incas, Huáscar y Atahualpa, los españoles pudieron apresar a este último. Después se apoderaron de Cuzco y fundaron la nueva capital, Lima, en 1535. Dominar el territorio americano completo fue difícil debido al amplio conocimiento de los indígenas de sus montañas. Diego de Almagro y Pedro de Valdivia conquistaron con gran dificultad el extremo sur de Chile. Sin embargo, en ninguna de estas exploraciones se encontró la legendaria ciudad del Dorado, que se suponía que estaba hecha completamente de oro. Todas estas conquistas, que fueron un proceso constante entre los siglos XVI. Indicador ordinal masculino y XVIII. Indicador ordinal masculino, constituyeron un auténtico choque de civilizaciones. Debido a ella se desestructuró el mundo de los pueblos originarios y estos fueron obligados a someterse a la dominación europea, que impuso su lengua, religión y cultura. Para ello, los europeos utilizaron en ocasiones métodos violentos e inhumanos. En el siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas denunció que los conquistadores explotaban de forma bárbara a los pueblos indígenas. Esta denuncia llevó a la corona española a sancionar en 1542 las leyes nuevas para defender los derechos de los nativos. El fraile Fray Diego de Landa narra cómo los indios en Yucatán recibieron un trato hostil y esclavista y los que se rebelaban sufrían crueles castigos. Se relatan penas de muerte por horca o fuego y auténticas barbaridades. Fuera tanto la cosa que el fraile dominicano Bartolomé de las Casas se erigió en defensa de los derechos indígenas y llevó al Consejo Real un reportaje con información detallada sobre todas las crueldades y fechorías que los conquistadores hacían en América.
De las Casas afirmó que todo el mundo era humano y precisamente por ello algunos investigadores lo sitúan como un precursor de los derechos humanos. Otros sostienen que Bartolomé de las Casas falseó muchos de los hechos y eso contribuyó a acrecentar la leyenda negra antiespañola promovida por el resto de potencias europeas. Y es que lo cierto es que además de todos estos disparates, cabe añadir que se sumaron a estas historias otra gran cantidad de historias infundadas. La conquista española de México tuvo enormes consecuencias a largo plazo para el país y su población. Este evento marcó el inicio de un dominio colonial que duraría casi 3 siglos, durante los cuales la sociedad, la economía y la cultura mexicana se vieron profundamente transformadas. La derrota del Imperio Azteca a manos de Cortés y sus hombres supuso el fin de una civilización milenaria y el comienzo de una nueva era bajo el control de la corona española. Este proceso de conquista y colonización trajo consigo la imposición de la religión, la lengua y las instituciones españolas, cambiando para siempre la trayectoria histórica de lo que hoy conocemos como México. Más allá de los innumerables costos humanos y materiales de la conquista, su legado se manifiesta aún hoy en día en múltiples aspectos de la cultura mexicana. La fusión de elementos indígenas y españoles dio origen a una identidad nacional única, que sigue siendo motivo de orgullo y debate entre historiadores y académicos. En resumen, la conquista española de México significó un punto de inflexión trascendental en la historia del país, cuyas consecuencias se hacen sentir hasta el día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para